Séneca el joven, el arte de la sabiduría estoica. Hace más de 2000 años, en el corazón del Imperio Romano, vivió un hombre cuyo pensamiento y filosofía siguen resonando en nuestros días. Este hombre fue Séneca el joven, un filósofo, político y escritor que desafió las convenciones de su época y cuyas palabras han dejado una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. Séneca nació en el año 4 a.C. en Córdoba, Hispania, en el seno de una familia acomodada. Desde temprana edad, destacó por su inteligencia y educación excepcionales, lo que le permitió sumergirse en las profundidades de la filosofía y la retórica romana. Su viaje lo llevó a Roma, donde se convirtió en un destacado filósofo estoico y posteriormente desempeñó un papel crucial en la política del imperio. Sin embargo, la vida de Séneca no se reduce a las páginas de los libros de historia. Fue un hombre inmerso en los tumultuosos acontecimientos de su época, sirviendo como consejero de emperadores y enfrentando desafíos éticos que resonarían a lo largo de los siglos. Su legado trasciende su propia existencia, y sus palabras continúan siendo una fuente de inspiración y reflexión en un mundo en constante cambio. En este vídeo, exploraremos en profundidad la vida y obra de Séneca el joven. Descubriremos su papel en la política romana, sus escritos filosóficos que siguen siendo relevantes en la actualidad, y su legado perdurable en la historia de la filosofía. Prepárense para un viaje en el tiempo a través de la mente de un pensador extraordinario cuya sabiduría sigue iluminando el camino hacia la autenticidad y la virtud. Capítulo 1. Vida y contexto de Séneca. Séneca, cuyo nombre completo era Lucio Annaeus Séneca, nació en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C. en una familia acomodada. Su nacimiento en las provincias romanas marcó el comienzo de una vida que lo llevaría a las altas esferas de la sociedad romana y, finalmente, a la inmortalidad a través de sus escritos. Desde temprana edad, Séneca destacó por su inteligencia y educación excepcionales. Fue un estudiante dedicado y mostró un talento innato para la retórica y la filosofía. Estudió en Roma bajo la tutela del filósofo estoico Atenodoro, quien lo introdujo a los principios del estoicismo. Posteriormente, continuó sus estudios en Atenas, donde se sumergió en las escuelas filosóficas estoicas y epicúreas, consolidando así su comprensión de la filosofía. Séneca no solo se destacó en sus estudios, sino que también provenía de una familia con conexiones políticas en Roma. Esta combinación de educación, talento y conexiones le abrió las puertas a una carrera que abarcaría tanto la filosofía como la política. En un mundo dominado por la influencia romana, Séneca ascendió rápidamente en la jerarquía social y política. Su educación y su capacidad para escribir en latín y griego contribuyeron a su éxito posterior como autor y orador. Séneca se convirtió en un influyente escritor, abordando temas que iban desde la ética y la filosofía hasta la retórica y la psicología. Sus escritos reflejaron su profundo compromiso con los principios estoicos, una filosofía que enfatizaba la virtud, la autarquía y la razón como vías hacia la sabiduría y la felicidad. El legado de Séneca no se limita a su literatura. Su vida y obra siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender las complejidades de la existencia humana y encontrar un camino hacia la autenticidad y la virtud. Su historia es un recordatorio de que incluso en un mundo marcado por la política y el poder, la búsqueda de la sabiduría puede llevar a un legado perdurable que trasciende el tiempo y el espacio. Capítulo 2. Carrera política y relación con la dinastía Julio-Claudia. Séneca no solo fue un filósofo destacado, sino también un influyente político en la Roma del siglo I después de Cristo. Su carrera política estuvo marcada por su participación en los eventos clave de la dinastía Julio-Claudia y su relación con algunos de los emperadores más notables de su tiempo. Aunque su formación filosófica lo inclinaba hacia una vida de contemplación y sabiduría, Séneca no pudo evitar las convulsiones políticas de su época. Durante el reinado de Calígula, Séneca fue exiliado a Córcega por razones políticas. Sin embargo, su suerte cambiaría con la llegada al poder de Claudio, quien lo llamó de vuelta a Roma. En la corte de Claudio, Séneca ocupó una posición influyente y se convirtió en consejero del emperador. Este periodo marcó el inicio de su carrera política y su participación en la administración del imperio. Su influencia en la política imperial fue notoria, y su consejo se convirtió en una voz respetada en el gobierno. Sin embargo, fue durante el reinado de Nerón, su pupilo, cuando Séneca alcanzó su máxima influencia política. Fue nombrado asesor principal de Nerón y desempeñó un papel fundamental en la administración del imperio. Su influencia fue palpable en asuntos de gobierno, lo que lo convirtió en una figura de importancia crítica en la corte imperial.
La relación entre Séneca y el joven Nerón es un tema de debate constante entre los historiadores. Algunos argumentan que Séneca trató de influir positivamente en el gobierno de Nerón, intentando moderar sus impulsos y decisiones. Otros, sin embargo, lo ven como cómplice de las acciones crueles y despóticas de su pupilo. Esta relación ambivalente se tornó un desafío ético para Séneca, quien se vio atrapado en las complejidades de la política y el poder. A pesar de estas controversias, Séneca continuó su carrera política hasta que finalmente se retiró en el año 62 después de Cristo, al darse cuenta de que su influencia no era suficiente para moderar las acciones de Nerón. 3 años más tarde, enfrentó la acusación de conspirar contra el emperador y se le ordenó cometer suicidio. La vida de Séneca es un ejemplo de las intersecciones entre la filosofía y la política en la antigua Roma. Su relación con los emperadores y su participación en la administración del imperio son un recordatorio de las tensiones éticas y morales que a menudo enfrentan aquellos que buscan el poder y la sabiduría en un mundo marcado por la política y el imperio. Capítulo 3. Obras filosóficas de Séneca. Séneca el joven es conocido no solo por su destacada carrera política, sino también por su legado en la filosofía. A lo largo de su vida, escribió una serie de obras filosóficas que han dejado una profunda impresión en la historia de la filosofía y la ética. Veamos algunas de sus obras más destacadas y los temas que abordó en ellas. Entre sus escritos más conocidos se encuentran las Cartas a Lucilio o Epístolas Morales a Lucilio, una serie de epístolas que exploran una amplia gama de temas filosóficos y éticos. Estas cartas, dirigidas a su amigo Lucilio, ofrecen consejos y reflexiones sobre la vida, la virtud y la búsqueda de la felicidad. Séneca emplea un estilo directo y personal, lo que hace que sus enseñanzas sean accesibles y aplicables en la vida cotidiana. Además de las cartas, Séneca escribió diálogos filosóficos, como Cartas a Lucilio y Diálogos sobre la ira, que exploran cuestiones éticas y morales en profundidad. Sus diálogos a menudo presentan discusiones sobre la naturaleza de la sabiduría, la autenticidad y la importancia de la virtud en la vida humana. Uno de los temas centrales en la filosofía de Séneca es el estoicismo, una escuela de pensamiento que enfatiza la virtud, la autarquía y la razón como vías hacia la sabiduría y la felicidad. Séneca abraza y promueve estos principios estoicos en sus escritos. Argumenta que la virtud es el bien supremo y que la razón debe guiar nuestras acciones. Además, destaca la importancia de la autenticidad y la autorreflexión en la búsqueda de una vida plena. La influencia de Séneca en la ética y la filosofía moral es innegable. Sus escritos han sido fuente de inspiración para filósofos, escritores y líderes a lo largo de la historia. Sus reflexiones sobre la virtud, la autenticidad y la búsqueda de la felicidad continúan resonando en la filosofía contemporánea y en la psicología positiva. A través de sus obras filosóficas, Séneca ofrece una brújula moral para enfrentar los desafíos de la vida, alentando a sus lectores a vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Sus enseñanzas, plasmadas en sus escritos, representan un legado intemporal que sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan la sabiduría y la autenticidad en sus vidas. Capítulo 4. Contribuciones filosóficas de Séneca. Séneca el joven desempeñó un papel fundamental en la promoción de la filosofía estoica y dejó una huella perdurable en la ética, la retórica y la filosofía moral. Sus contribuciones filosóficas se centran en varios temas clave que siguen siendo relevantes en la actualidad. 4.1 Ética estoica, virtud, razón y autarquía. Una de las principales contribuciones de Séneca a la filosofía radica en su promoción de los principios estoicos. En línea con esta escuela de pensamiento, enfatizó la importancia de la virtud como el bien supremo. Argumentaba que la verdadera sabiduría radicaba en vivir de acuerdo con la virtud, y que la virtud se puede alcanzar a través de la razón y la autorreflexión. Su énfasis en la virtud como la fuente de la verdadera felicidad continúa influyendo en la ética contemporánea. 4.2 La noción de la sabiduría y la búsqueda de la felicidad. Séneca exploró la noción de la sabiduría en sus escritos, sosteniendo que la sabiduría reside en la capacidad de vivir una vida en armonía con la razón y la virtud. Abogó por la búsqueda de la felicidad a través de la autenticidad, la autotrascendencia y la adhesión a la moralidad. Sus enseñanzas han llevado a reflexiones profundas sobre la naturaleza de la felicidad y la búsqueda de un significado en la vida. 4.3 La importancia de la autenticidad y la autorreflexión. Séneca enfatizó la importancia de la autenticidad en la vida. Argumentaba que debemos conocernos a nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestros principios y valores.
La autorreflexión y la autenticidad son fundamentales para alcanzar la virtud y la sabiduría. Estos conceptos siguen siendo pilares de la psicología contemporánea y la filosofía de la autenticidad. 4.4 Influencia de Séneca en la filosofía posterior. Las contribuciones filosóficas de Séneca resonaron en la historia de la filosofía. Filósofos posteriores, incluidos Montaigne, Nietzsche y los filósofos estoicos modernos, han encontrado inspiración en las enseñanzas de Séneca. Su influencia se extiende más allá de la filosofía, llegando a la literatura, la psicología y la ética aplicada. Las contribuciones filosóficas de Séneca iluminan el camino hacia una vida ética y significativa, resaltando la importancia de la virtud, la razón y la autenticidad en la búsqueda de la felicidad y la sabiduría. Sus ideas siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender y mejorar sus vidas en la actualidad. Capítulo 5. Legado de Séneca. El legado de Séneca el joven trasciende su tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión en la actualidad. Su vida y obras han dejado una huella perdurable en la historia de la filosofía, la ética y la psicología positiva. 5.1 Relevancia continua en la filosofía y la ética contemporáneas. Las enseñanzas de Séneca sobre la virtud, la razón y la autenticidad siguen siendo relevantes en la filosofía contemporánea. Su énfasis en la importancia de la autotrascendencia, el autoconocimiento y la ética personal ha influido en filósofos modernos que buscan comprender la naturaleza de la felicidad y la moralidad. 5.2 Impacto en la psicología positiva. La psicología positiva, un campo que explora la búsqueda de la felicidad y el bienestar, ha encontrado inspiración en las enseñanzas de Séneca. Sus reflexiones sobre la sabiduría, la autenticidad y la autotrascendencia han sido citadas en la literatura psicológica contemporánea. Los consejos de Séneca sobre cómo vivir una vida significativa resuenan en la psicología moderna. 5.3 Inspiración en la literatura y la cultura popular. El legado de Séneca se extiende más allá de la filosofía y la academia. Sus escritos han sido citados y reimaginados en la literatura, el cine y la cultura popular. Sus ideas sobre la lucha contra la adversidad, la búsqueda de la virtud y la importancia de la autorreflexión han inspirado a escritores y artistas a lo largo de los siglos. 5.4 Un legado para la humanidad. El legado de Séneca el joven es un recordatorio de que la sabiduría trasciende las barreras del tiempo y la cultura. Sus enseñanzas siguen siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender y mejorar sus vidas. A través de sus escritos, Séneca nos invita a reflexionar sobre la importancia de la virtud, la razón y la autenticidad en la búsqueda de la felicidad y la autotrascendencia. En un mundo en constante cambio, las palabras de Séneca siguen siendo una brújula moral que nos guía en la búsqueda de una vida plena y significativa. Su legado perdura como un faro de sabiduría en un mar de incertidumbre, invitándonos a explorar las profundidades de la filosofía estoica y descubrir la riqueza de la autenticidad y la virtud en nuestras vidas. Séneca el joven, un filósofo, político y escritor de la antigua Roma, nos ha dejado un legado perdurable que trasciende los siglos. A lo largo de este video, hemos explorado su vida y obra, desde sus humildes comienzos en Córdoba hasta su influyente carrera política en la Roma del siglo I después de Cristo. Sus contribuciones filosóficas en áreas como la ética estoica, la autenticidad y la autotrascendencia continúan resonando en la filosofía y la psicología contemporáneas. Sus enseñanzas sobre la importancia de la virtud, la razón y la autenticidad nos recuerdan que la sabiduría puede encontrarse en la búsqueda de la felicidad y la autorreflexión. A través de sus escritos, Séneca nos invita a explorar las profundidades de la filosofía estoica y a descubrir la riqueza de la autenticidad y la virtud en nuestras vidas. Su legado es una fuente inagotable de inspiración para aquellos que buscan comprender y mejorar sus vidas en un mundo en constante cambio. Te animamos a profundizar en las obras de Séneca y a explorar más sobre este filósofo romano que desafió las convenciones de su tiempo. Su historia es un recordatorio de que, incluso en un mundo marcado por la política y el poder, la búsqueda de la sabiduría puede llevar a un legado perdurable que trasciende el tiempo y el espacio. En la vasta biblioteca de la filosofía, el nombre de Séneca sigue brillando como un faro de sabiduría y guía moral. ¿Quién sabe qué reflexiones y descubrimientos esperan a aquellos que se aventuran en su legado? Quiero agradecerte por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la vida y la filosofía de Séneca el joven. Espero que hayas disfrutado de esta exploración y que hayas encontrado inspiración en sus enseñanzas atemporales. Si te ha gustado este video y deseas mantenerte al tanto de futuros contenidos sobre filosofía, ética y autenticidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás al tanto de las últimas actualizaciones y nuevos videos. Además, si crees que este video puede inspirar a otras personas, no dudes en compartirlo. Juntos, podemos difundir la sabiduría de Séneca y enriquecer nuestras vidas. Gracias nuevamente por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.